Vida TV. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña un político venezolano quien fue concejal, alcalde del municipio Sucre, gobernador de Miranda en 3 oportunidades, hoy diputado de la Asamblea Nacional. Le damos la bienvenida al presidente de COPEI Miranda, Enrique Mendoza. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, hoy es un día, ojalá que pueda ser mejor hoy que lo que fue ayer, porque estamos todos los días pensando que el hoy puede ser mejor que el ayer, nunca para atrás, como se dice. Así es, y vamos a comenzar con un tema que está en el tapete, y se trata de la reciente aprobada ley habilitante antiimperialista, donde obviamente la oposición estuvo en desacuerdo, pero fue aprobada con los votos de la bancada oficialista. ¿Qué opina Enrique Mendoza de esta habilitante? Mira, eso es un trapo rojo como siempre, como todas las cosas que suele hacer este gobierno. La mayoría de las leyes habilitantes, porque han lanzado una cantidad de leyes habilitantes ellos en el pasado, en el fondo no han logrado, la mayoría eran problemas de tipo económico, porque esto es un problema de otra naturaleza. Esto no es un problema, ni el problema económico lo resuelve con una ley habilitante, ni el problema que está planteado de inseguridad y de zozobra de este país, primero porque es la propia zozobra de ellos. Nadie, lo que pasa es que este es un gobierno contradictorio. Habla de situaciones como estar bajo la amenaza de los americanos. Ningún venezolano puede estar de acuerdo con agresiones, con invasiones de ninguna naturaleza, pero tú no puedes escupir para que no te caiga la saliva. Ahora, gobernador, ¿qué posibilidades ciertas hay de esa amenaza que presuntamente se cierne sobre nuestro país, de una posible invasión de Estados Unidos y todo lo que está en el tapete? Mira, nosotros los venezolanos hemos aguantado desde la época de Cipriano Castro todos esos intentos de agresión. Acuérdense que una vez también por un cobro de una plata que debíamos cuando Cipriano Castro nos bloquearon los puertos. Pero en 1962, hace 52 años, también le hicimos frente, y después en el 67 le hicimos frente también a la invasión de los cubanos. Y estos que están ahorita gobernando participaron y fueron compinches de esa invasión que nos dieron, una en Falcón en el 62 y una en el 67 por Machurucuto. Y yo me acuerdo que tanto la prensa, en un momento dado, toda la prensa te hablaba de todas esas invasiones que ellos llevaron a cabo los cubanos. Entonces, nosotros ni estamos con la invasión de los gringos, pero tampoco nos debemos calar la invasión que hicieron en aquella oportunidad. Nuestras Fuerzas Armadas le salieron a darle un parado bien dado a esa invasión, que por cierto, leyendo la historia he visto que muchos de los que hoy están en el gobierno formaron parte y fueron compinches de esa invasión cubana en nuestras playas, tanto de Falcón como del estado Miranda. Hoy, Enrique, se observa, pues sabemos que hay toda una disyuntiva a nivel internacional con respecto a este tema. ¿Qué crees tú que se pueda dar una intervención internacional, un golpe militar de derecha o de izquierda? ¿Qué opinas tú de todo este aspecto? Mira, primero aquí no va a haber golpe, porque el golpe nos lo están dando a todos los venezolanos todos los días con el problema que tienen de la escasez, del desabastecimiento. Es el verdadero golpe que viven los venezolanos. Aquí no va a haber golpe, aquí lo que está ahorita el gobierno es tratando de distraer a la opinión pública. Este es el producto final de un modelo fracasado, de un modelo que militarista con pigmentaciones del comunismo trasnochado, que ya no queda en casi ningún rincón del mundo, que lo que ha tratado es diseñar un modelo económico ya absolutamente fracasado. Destruyeron toda la empresa privada que pudieron destruir, calificando a cuanto empresario, cuanta empresa de ladrones, a los comerciantes, a todo el que se dedica a una actividad, le dicen de todo, y bueno, fueron destruyendo todo el aparato. Tenían la oportunidad de que tenían una especie de bolsa de dinero todo el tiempo, que era el dinero del petróleo, y con eso andábamos, como se dice, como mercaderes a través del puerto, comprando caraotas, comprando arroz, comprando esto. El dinero se acabó porque el petróleo se vino para abajo,
y resulta que está paralizada las industrias, está paralizada la agricultura, todo está paralizado. Ahora, Enrique, entonces, ese es el único golpe que ha habido contra nosotros los venezolanos. Sin embargo, hace poco se conmemoró en Venezuela el 4 de febrero, que en ese momento nadie se imaginaba que se estuviese gestando un golpe en las Fuerzas Armadas. Bueno, porque aquí vamos a tener que crear una misión memoria para recordarle. Igual que a lo mejor las nuevas generaciones no saben que aquí hace 52 años, hace 48 años, los cubanos nos trataron o nos invadieron por las playas de Machurucuto y de Falcón. Tampoco la gente se memoriza muy bien los hechos ocurridos el 4 de febrero. Yo tengo aquí en mi poder todo el parte de todo lo que ocurrió el 4 de febrero, donde prácticamente podríamos decir que asesinaron a más de 20 militares, y aquí lo tengo con nombre y apellido, no es que estoy inventando que el imperialismo, que el capitalismo, no, aquí están los nombres, aquí tengo los nombres de 7 policías asesinados y tengo de 5 civiles, por cierto, uno de los civiles, un niñito de 9 años, y todos esos fueron asesinados por ese 4 de febrero que celebra. Yo no los he oído decir, es igualito que cuando dicen que en la Cuarta República desaparecieron 3.000 personas y asesinaron a 3.000 personas. Yo le pregunto si ahí están los 179 policías que fueron asesinados por la espalda, cuando dieron aquel programa que dieron los que hoy están mandando en el pasado, que era aquel cuento de que un policía por día y mataron 179 por la espalda. La historia es buena recordarla. Enrique, aquí en este mismo escenario, el periodista Miguel Salazar aseguró que en Venezuela no hay camino, el camino es nefasto. ¿Cuál es la opinión de Enrique Mendoza? Bueno, yo sí creo que hay un camino. Los pueblos ponen gobierno, los pueblos quitan gobierno. Y nosotros no tenemos ni los tanques rusos, ni chinos, ni nada de eso, porque el ejército es quien maneja la fuerza bélica. Pero los ciudadanos tienen un arma, que es el voto. A mí me gusta mucho estas colas que hace la gente, porque ojalá que sirvan de entrenamiento y le sirva a la gente de entrenamiento para que hagan largas colas cuando vengan las elecciones parlamentarias y ejerzan el voto castigo. No importa el candidato que te ponga. Te puede poner una escoba con un coleto en la cabeza y si a mí me preguntan por qué vas a votar, yo voto por el diputado Coleto. En la próxima parte vamos a escuchar la opinión del diputado Enrique Mendoza acerca de qué tan sano puede ser que las personas voten solo en contra de una gestión y no a favor de un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político que esgrime en todo caso la Mesa de la Unidad? La respuesta de nuestro invitado el día de hoy, el exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza. Informativo Mira TV. Seguimos con Enrique Mendoza, exgobernador de Miranda y un indiscutible líder que ha participado en elecciones, tanto como protagonista, igualmente como jefe de campaña, en fin, sabe lo que es un proceso electoral. En Venezuela se espera la elección de una nueva Asamblea Nacional. ¿Cuál es la expectativa que tienen en la Mesa de la Unidad en relación a este proceso electoral? Y sobre todo que nos comente Mendoza, ¿con qué mensaje piensan conquistar esos votos más allá de el repudio que pueda tener alguna parte del sector del pueblo venezolano con respecto al oficialismo? Mira, yo creo que lo que debe mover en estos momentos a la población, indistintamente si la población es roja, verde, amarilla, blanca o no es de ningún color político, es el cambio. Ninguna persona puede ser tan absolutamente masoquista para pensar que esto se puede quedar así como está. Todo el mundo debe pensar que debe haber un cambio. Todo cambio, por supuesto, tiene que pasar por un proceso que tiene que ser de expectativas hacia el futuro. Yo les debo decir que hace unos días, por cierto, le di a gente de hoy unas declaraciones diciéndole que las encuestas todas cruzadas daban que el presidente estaba en 20% nada más de seguidores. Hoy les traigo la primicia que no está en 20, ya llegó a 17. Espero que de aquí a las elecciones por lo menos se quede con el voto de Cilia y del vicepresidente, por lo menos, para que no se quede solo, o y del Consejo de Ministros, para que no vaya bajando tan rápido. Pero lo importante es que nosotros tenemos que ir, en primer lugar, no distraernos
con el cuento que si me gusta o no me gusta este candidato. Tenemos que ir con el voto castigo. Todo cambio siempre será hacia algo mejor que lo que tenemos ahorita. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es abrir las compuertas hacia el pluralismo democrático. ¿Enrique Mendoza se va a postular a la Asamblea Nacional? Enrique Mendoza no va de nuevo. Ya yo mandé una carta hace más de un mes, 2 meses, a la Mesa de la Unidad agradeciendo la oportunidad. Yo no nací para ser diputado, y lo digo así de frente. ¿Cómo se llama? Yo no nací para eso, yo nací para el Poder Ejecutivo, para otras cosas, pero presté mi nombre. En ese momento tuve la segunda votación más alta del país después de María Corina, pero yo creo que el deber ser mío ahorita es contribuir a que ganemos con la gente que al final la Mesa de la Unidad coloque ahí. Y repito, nosotros tenemos que ir hacia un cambio, nada más rescatando el pluralismo. El pluralismo no es otra cosa que un principio que tiene que haber en la democracia, que tú tienes que valer por lo que tú eres, y en segundo lugar que a ti en una democracia se tienen que respetar tus pensamientos políticos y tus pensamientos religiosos. Y pueden llegar a tener pluralismo en la Mesa de la Unidad cuando la mayoría de los candidatos van a ser por consenso y no por elección popular. Bueno, es que a mí, te repito, no me distraigo en ese tipo de cosas, porque generalmente la gente que tú escuchas y te dice que debieron haber hecho primaria para elegir los candidatos, generalmente todos los que dicen eso, cuando lleguen, si se hubieran puesto primaria, a lo mejor terminan no votando ellos. Pero entonces, si ponen consenso, critican el consejo. Si ponen primaria, yo no voy a participar en eso porque la situación del país, entonces, olvidémonos, a mí no, lo repito, y es muy duro esto. Pongan una escoba con un coleto en la cabeza y a mí me dice, ¿quién es el candidato? El diputado Coleto, ese que está ahí, que es una escoba con coleto. Yo voto por ese, porque si ese es el que va a hacer el voto castigo, pues aquí lo que tenemos que hacer, si nosotros logramos, señores, métanse en la cabeza, mayoría que lo podemos hacer. Mis números dicen que podemos obtener hasta 91 diputados. Si eso lo logramos, automáticamente tenemos mayoría. Si tenemos mayoría, podemos revisar, aunque se caliente, aunque se arreche Diosdado Cabello, podemos revisar el Consejo Nacional Electoral, podemos revisar el Tribunal Supremo, podemos revisar todo y dejar de ser ese coro de voces arrodilladas que existen actualmente en la Asamblea Nacional, donde todo parece decir amén. Funcionan como las focas, que a toda hora le dan pecaditos para que aplauden. Ahora, usted estuvo al frente de la Coordinadora Democrática y participó en la mesa de negociaciones de intermediación de la OEA, el Centro Carter. Todo un movimiento pues que generó, ya sabemos los resultados que se obtuvo con esto. En el caso actual, la participación de los cancilleres de UNASUR, el día de ayer el ALBA, y los demás sectores que estarían prestos a dialogar con el gobierno. ¿Existe realmente un diálogo con propuestas en el país? ¿En qué nivel observa usted? Y si tiene algún paralelismo que podamos también discutir en base a aquel pasado. Tenemos que tener muy claro, porque yo creo que ha habido una distorsión en este problema del diálogo. Las revoluciones no dialogan. Hagamos un estudio de todos los procesos de revolución que ha habido en el mundo. Una revolución, por principio natural de la revolución misma, no acepta el diálogo como un instrumento dentro de ese logro que tiene que ser la revolución. Búsquenlo en cualquier página de la historia del mundo, no de aquí de Venezuela. Entonces lo que te hacen es como un pañito de aguas calientes, porque la gente a veces sí entiende que hay que buscar el diálogo y ellos tratan de disimular eso. Por supuesto, montaron ese espectáculo allá en Miraflores, donde hubo aquel primer intento de diálogo. Ellos juraban que se iban a robar el show, el presidente nos dio un discurso, Arriaga regañaba a todos los que iban a intervenir y después resulta que todos los que fueron de la oposición fueron mucho mejores que todos los que hablaron del gobierno. Eso no van a volver a hacer diálogo de ningún tipo. Eso lo tenemos que meternos en la cabeza. ¿Considera usted que hay una crisis de derechos humanos en Venezuela? Totalmente, totalmente, porque yo he podido ver las vejaciones y todas las cosas que están sucediendo y están sucediendo. Esa tumba que es el último sótano, ¿sabes cómo hacen esos muchachos para saber si es de día o de noche? Los que meten en la tumba del SEBIN.
oyen la locomotora del metro, y ellos en la noche, cuando dejan de oír, ya saben que llegó la noche, porque ahí no entra la luz natural. Enrique, y para cuando finalizar, y cuando en la madrugada pasa la locomotora, saben que llegó la mañana. para finalizar, ¿qué opinión le merece la situación de los llamados presos políticos, por ejemplo, Leopoldo López y Antonio Ledesma? Mira, yo creo que ellos están haciendo, están siendo vejados y están siendo, pero la historia es muy grande, la historia les va a recompensar ese sacrificio que están haciendo por nosotros. Y va a venir un nuevo amanecer, pueden tener la seguridad que viene un nuevo amanecer y todos los tenemos que ayudar a construir ese nuevo amanecer. Muchísimas gracias, Enrique Mendoza, presidente del partido Copey Miranda. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos y les dejamos con Harold para el cierre de esta emisión, deseándoles, como siempre, una excelente tarde.